Lo que yo sí creo es que todos tenemos una sangre que no es pura, no es limpia y no es sangre sin mancha, porque todos en la sangre tenemos la mancha, tenemos el pecado, porque todos en la sangre tenemos la mancha, tenemos el pecado. Pues que nos hable de una cita donde diga que Dios Padre tiene sangre, porque de algún lado sacó Jesús la sangre, si no fue de María, la sacó del Padre. Entonces tendría que mostrarnos una cita donde Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, le hizo una transfusión de sangre a Jesús, una sangre divina, pues nos tendría que dar esa cita bíblica, porque, y nos tendría que probar que hizo eso, según la Biblia, porque en la sangre reside el pecado. O sea, son dos cosas supremamente fantasiosas que unidas pues suenan lógicas, pero no tienen ningún sustento bíblico, es mera imaginación. Dice que le tengo que comprobar yo que el Padre tiene sangre para que le haya hecho una transfusión de sangre a Jesús. Ridículo. No sea ridículo, amigo. Póngase serio. Estamos hablando cosas serias. Él fue hecho carne. Al hacerse carne, de sí mismo hizo su sangre pura, perfecta y sin mancha. Él no tuvo que haber tomado la sangre de María, la sangre de Adán o la sangre de cualquier otra persona. La Biblia la clasifica sangre pura, sin mancha. No nos va a poder probar, y ustedes van a escuchar que no va a ser capaz de dar una sola cita donde diga que el Padre le dio una transfusión de sangre divina al Hijo, ¿sí? Y tampoco va a dar una sola cita donde diga que el pecado se transmite por la sangre. Dice también que él cree que yo dije que el pecado reside en la sangre. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde yo dije eso? No. El pecado es un estado espiritual que es pasado al hombre. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Por cuanto todos pecaron, se va transmitiendo, no porque sea la sangre, no porque en la sangre exista el pecado, porque todos en la sangre tenemos la mancha, tenemos el pecado. Cuando yo le dije que no me iba a poder dar una sola cita que dijera, como él había afirmado, que el pecado estaba en la sangre, porque la sangre divina de Jesús era inmaculada, sin mancha y no sé qué, y que la nuestra es sangre pecadora, pero le pedí que me probara que efectivamente el pecado va en la sangre. Me dijo que era una tontería, que una falta de seriedad, una falta de madurez, lo sostuvo, pero no fue capaz de darnos la cita donde diga que el pecado va en la sangre. Ahora, al final reconoce que el pecado no va en la sangre. Y si él reconoce que el pecado no se transfiere por la sangre, y él dijo, eso es un estado espiritual, entonces si no se transfiere por la sangre, es una tontería hacer este debate, porque él lo que quería sostener es que la sangre de Jesús es divina porque no tiene pecado. Pero si él reconoce que la sangre no va al pecado, no tiene sentido decir que la sangre de Dios no viene de Adán, sino que es divina. No tiene ningún sentido porque él ya reconoce que si el pecado no transmite la sangre, pues es indiferente, aunque hay pruebas de que por las genealogías la sangre de Jesús viene de Adán y no del Padre, porque el Padre es espíritu, él no tiene sangre, ¿ok? Y ese es el problema de estos movimientos nuevos, que confunden lo que es la unión hipostática de Dios. O sea, cuando uno habla de 100% Dios y 100% hombre, es porque 100% Dios y 100% hombre. No, pues porque si es por eso... Jesús es semejante a los hombres cuando fue hecho carne. No se debe de confundir la palabra semejante con la palabra igual o lo mismo.
La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14, que es el contexto del mismo capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo fue hecho carne. Luego el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 9 nos revela que fue hecho, o el Padre lo hizo, poco menor que los ángeles. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 7, el Espíritu Santo dice que se despojó a sí mismo, 1, 2, tomando forma de siervo, y 3, hecho semejante a los hombres. Además, Hebreos 4:15 dice que Jesús fue igual a nosotros en todo excepto al pecado. En todo excepto al pecado. No dice en todo excepto a la sangre. Pongan mucha atención. Cuando lean la cita bíblica, dice es igual a todo excepto en el pecado. No dice en la sangre. Eso ya es parte de la fantasía. Esta es la afirmación de mi oponente Rodrigo. Claro, la sangre de Jesucristo también viene de Adán. Lee Lucas capítulo 3. Ok, mi oponente, como bien dije, está afirmando a través de la genealogía carnal. Desde Adán el caído, él sigue una línea sanguínea. Y la sangre de ese Adán caído y de todas las personas que tenían en sí el pecado, esa sangre se la está colocando a Jesús, olvidando que Jesús, como bien dije, fue hecho por el Padre y por Él. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Y Hebreos capítulo 13, versículo 12 nos dice que fue hecho. A más de eso, dice también Hebreos que el Padre lo hizo mucho menor que los ángeles. Ok, él dice que Jesús tiene sangre humana. Sí, yo también creo que Jesús tiene sangre humana. Pero yo no creo que la sangre de Jesús es la misma sangre de Adán caído. También se levanta ese muñeco de paja diciendo que yo no creo que la sangre de Jesús es sangre de hombre. Yo creo que la sangre de Jesús es sangre de hombre porque Él se hizo hombre y derramó una sangre, pero no la sangre de Adán, del que pecó. Yo creo que derramó una sangre pura, limpia, de Él mismo. Dice que la sangre de Adán y de Jesús son distintas porque el primer Adán el primer Adán es de la tierra y el segundo es espiritual. A ver, creo que él ha entendido mal la cita bíblica porque en primer lugar a Jesús Pablo lo llama Adán y Adán viene de Adama, que significa tierra, o sea, tiene el mismo origen, ¿sí? En cuanto a lo terrenal, o sea, en cuanto a lo corporal. Tienen el mismo origen. Por eso llaman a Jesucristo Adán, Adama, tierra, ¿sí? No dice que Jesús bajó directamente del cielo, no, se encarnó, o sea, tomó una naturaleza humana, completamente humana. Dice, Jesús tiene el mismo origen de Adán. Falso. Jesús no tiene el origen de Adán. Jesús es Dios. El origen de Adán no es un origen divino, no es Dios Adán. Lo pueden corroborar, él dijo que Jesús tiene el mismo origen de Adán. Jesús no fue hecho de la tierra, amigo Rodrigo. Y Jesús es Dios. Adán no es Dios y Adán fue hecho de la tierra. Aquí ya al hablarnos de Abraham, de Isaac y de Sara, que es parte de la ascendencia de María, pues aquí podemos seguir con Lucas 3:34, siguiendo de dónde viene Sara, Isaac, Jacob, y seguimos mirando y dice desde el 34 al 38, Jacob, Isaac, Abraham, Tara, Nacor, Serug, Ragú, Falec, Eber, Salah, Cainán, Arfax, Sem, Noé, Lamec, Matusalem, Enoch, Jared, Malel, Cainán, Enos, Set, Adán y Dios. Entonces si vemos cómo sale de Dios y vuelve a Dios. Aquí probamos que por el lado de María, Jesús sí tiene sangre humana. ¿Sí? Ahí ya vamos a derrotar el primer argumento de nuestro hermano Leonardo. Bueno, comenzó con la genealogía.
al él comenzar con una genealogía carnal, porque le digo a Rodrigo que no estamos hablando de la carne de Jesús, estamos hablando de la sangre de Jesús. Y la genealogía tiene que ver con la carne de Jesús, con la descendencia de Jesús. La sangre es totalmente diferente. Si mi oponente Rodrigo o cualquier persona investiga en el griego Hechos 20:28, dice que esa sangre con la que ganó Cristo, con su propia sangre, no dice Cristo, no dice Señor. En el griego dice Theos. O sea, Theos derramó la sangre para ganar la iglesia. Y cuando digo Theos hablo de Cristo. Ahora bien, él dice que la sangre de Dios, que la sangre de Jesús es de Dios. Bueno, acá estaba consultando y dice que el cuerpo humano tiene de 4,25 a 5,67 litros de sangre. Entonces, según esta nueva doctrina que él nos está predicando, Jesús es hombre en su cuerpo, pero 5,67 litros de Jesús es Dios. O sea que no es 100% Dios ni 100% hombre, sino 5,67 litros de Jesús son Dios. Y el resto es hombre. No sé, ahí tendría que sacar el porcentaje de cuánto es el porcentaje de sangre en el cuerpo humano. Y ahí sabríamos qué porcentaje de Jesús es divino y es humano, según esta nueva doctrina pues que él viene aquí a predicar. Y como les digo, si él reconoció ya delante de todos que el pecado no va en la sangre, ¿qué sentido tiene que él alegue, ¿sí?, que Jesús no tiene sangre humana porque la sangre divina no tiene pecado, no tiene mancha, es pura, es sin pecado? Y él mismo reconoce que el pecado no va en la sangre. ¿Cuál es el sentido de esto? Yo no le veo ningún sentido. Y como les digo, la Biblia menciona por genealogía que él proviene de Adán. Y Dios no es mentiroso. Dios prometió que de su descendencia saldría el Salvador. Le prometió a Abraham, ¿sí? Y Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces, si él le prometió eso, y fue en María justamente donde Dios une la naturaleza humana y la divina, en María. Y de ella sale el verdadero hombre y verdadero Dios. No esta propuesta de 5,67 litros Dios y el resto en porcentaje humano. Así no es. Eso es, como les dije desde el principio, una teoría de Star Wars. Creemos que la palabra de Dios se cumple. Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que estaba en el principio con Dios y que era Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne. ¿Sí? O sea que ese muñeco de paja que levantó Rodrigo y que él solo derribó, eso yo no dije. Yo creo que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Pues sí, yo no sé qué más hay que decir sobre esto. Si él reconoce que la sangre no lleva pecado y que él le está diciendo que él no está discutiendo la carne, que es la genealogía, sino la sangre, entonces no tiene sentido que nos vaya a decir, ¿sí?, que la sangre de Jesús no es humana. Si él dijo ya que la sangre no lleva pecado, o sea, se contradijo solo, porque él decía, su argumento era que la sangre de Jesús era divina porque no tenía pecado, no tenía mancha. Pero si él reconoce que realmente por aquí no va pecado, pues ¿qué más vamos a hablar? No hay nada más que hablar, ya todo está refutado, él se refutó solo. Muchísimas gracias. En Mateo 4:3, 4:6, 8:29, en Mateo 14:33, en Mateo 16:16, en Mateo 26:63, nos dice que Jesús es hijo de Dios. Hay más citas, Mateo 27:40, Mateo 27:43, por ejemplo, ha puesto su confianza en Dios, que lo libre si es que quiere, que ya que decía, soy hijo de Dios. Entonces Jesús dice que es hijo de Dios en Mateo, en Marcos 1:1, Marcos 3:11,
Marcos 3:15. Bueno, hay un poco de citas a través de los evangelios, más de 80 citas donde él dice que él es hijo de Dios. Pero también Jesús en los mismos evangelios dice que Jesús es hijo del hombre, ¿ya? Nos dice, por ejemplo, en Mateo 8:20, que Jesús le dijo: los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pues ahora sabrán, en Mateo 9:6, ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre, ¿sí? Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no conseguirán recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Antes de que venga el Hijo del Hombre. Y así hay varias citas también donde Jesús nos dice que Él es el Hijo del Hombre en Mateo, prácticamente a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, Marcos, no, eso es un poco de Lucas, nos dice, es más, en los 4 Evangelios hay más citas donde Jesús nos dice que Él es el Hijo del Hombre que las citas que Él dice que Él es Hijo de Dios. Ahora, si John Oye dice que Jesús no tiene sangre humana, sino divina, entonces está diciendo que Él es hijo de Dios, pero no es hijo del hombre, ¿ok? Entonces, aquí ya veríamos cómo Él empieza a contradecir al mismo Jesucristo. Jesús dice, soy hijo de Dios, y dice Jesús, soy hijo de hombre. Ahora, lo que está diciendo John Oye, ¿qué infiere? Que él diga, no, yo soy hijo de Dios, pero en realidad parezco hombre, pero no soy hombre. Soy una cosa que parece hombre, que tiene sangre divina, pero no es hombre. Y recalcó muchas veces que la Biblia dice hijo de hombre. Sí, la Biblia dice muchas veces hijo de hombre, por haber nacido de María. Se hizo carne y nació de María como está profetizado, pero tenía que hacerse. ¿Dónde se hizo carne? En María. Y que repite muchas veces hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, por eso es de la descendencia. Pero no estamos hablando de la carne, estamos hablando de la sangre. Juan capítulo 8, versículo 23 dice, yo no soy de esta tierra, yo no soy bajo, yo no tengo el mismo origen, dice Jesús. Escuche lo que dice Jesús, amigo Rodrigo. Jesús, Juan capítulo 8, versículo 23 dice, yo no soy de esta tierra, yo no soy de abajo, yo no soy terrenal, yo soy del cielo, yo soy celestial. Así es de que no me venga a decir a mí que Jesús tiene el mismo origen de Adán. Este es el problema en el protestantismo. Ellos creen en una especie de Jesús transforme, ¿sí? O sea, yo cuando veía muñequitos de niño, había robots que eran pequeñitos y se unían y se armaban más grandes, como los Transformers, se armaba uno más grande. Pues más o menos esta es la idea que ellos tienen, o sea, como decir, Jesús es igual en todo a los seres humanos, toda la carne, pero la sangre de Él es divina, no es humana. Entonces no sería humano. O sea, si la Biblia dice que es igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, quiere decir que la sangre también es igual. Y ahora mirando la genealogía de María, vemos que sí hay una genealogía de Adán y de Eva. Además que... Yo les voy a demostrar cómo la sangre de Jesús es única. Veamos. Vamos a ir a la Vulgata. La Vulgata le llama a la sangre de Jesús propia sangre. Aquí está, propia sangre. ¿En dónde? En Hebreos 9:11. Fernando Lacueva, es un señor profesional, Fernando Lacueva la llama propia. Y aquí está en el griego y se pronuncia idios. Ok, ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia católica? La Biblia católica dice propia sangre. ¿En dónde? En Hebreos 9:12. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre. Espero que los amigos católicos y que Rodrigo esté transmitiendo lo que yo estoy demostrando en la pantalla. Si no, en Conociendo la Verdad van a ver estas pruebas. Ahora, la misma Biblia, Reina Valera, a la sangre también de Cristo le llama propia sangre. ¿Pero qué quiere decir propia sangre? Bueno, vamos a investigarlo. Vamos a hacer un estudio de palabra, a ver qué es lo que nos dicen los gramáticos, los que de verdad saben.
Y la concordancia manual del diccionario dice así. Es concordancia manual del diccionario griego. Idios, su, suyo, suyo propio, propio, privado, en particular. ¿Qué es lo que nos dice este diccionario? Es el diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento. Idios, propio, particular, en el sentido de casa y posesiones, propiedad, lo suyo, solo, parte, individualmente. ¿Qué? La sangre de Cristo. Vamos al lo que nos dice Diccionario de Idiomas Bíblicos griego. Aquí está, idios. Dice, pertenencia propia, único, lo que se designe por su particularidad, algo particular. Veamos qué es lo que dice Strong. Idios, de afinación o de afinidad incierta, pertinente a uno mismo, propio de uno, privado o separado por su lado o su casa, debido orden, etc. Vamos a ver qué es lo que dice el léxico griego-español del Nuevo Testamento. Idios, propio, particular, en el sentido de casa o posesiones, propiedad, los suyos. Y por último, la unirá, pertinente de exclusivo o propiedad solo de uno. Aquí está. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, yo pienso que con esto es más que suficiente y le puedo sacar más y más y más, solamente para que vean que la palabra de Dios a la sangre de Cristo le llama propia sangre. Aquí está. Propia sangre fue la que derramó. Lo mismo sucede en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor. Pero ¿cómo dice en el griego? Permítame tantito. El griego tiene que decir Hechos 20:28. Permítame. Aquí está. Theos. Aquí está. En lugar de, aquí la Reina Valera traduce Señor, pero en el original dice Theos, la sangre de Dios, la sangre de Theos, que él ganó con su propia sangre. Hechos 20:28. Entonces, ante tales pruebas, yo no sé qué va a hacer mi oponente. A mi oponente tiene que decir, no era su propia sangre, no era una sangre exclusiva de él. No, él tiene que rebatir a estas personas que están diciendo que Cristo derramó su propia sangre. Aparte de que tiene que rebatir lo que dice el Espíritu Santo, propia sangre. Entonces, yo no sé cómo le va a hacer mi oponente. ¿Por qué? Porque aún la Biblia católica a nosotros nos dice en Hebreos 9:11, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre. Leonardo dice que la Biblia dice su propia sangre cuando habla de la sangre de Cristo, y con eso nos quiere dar a entender que su sangre es distinta a la de los demás porque dice su propia sangre. Bueno, abramos la Reina Valera, Proverbios 1:18, dice así. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Entonces, si fuera cierto toda la retahíla que nos echó Johnny, yo también le puedo dar varios versos donde habla de su propia sangre, ¿sí? Pero no se refiere a la sangre de Dios, ¿no? Sino dice, porque aquí habla sobre, y les voy a decir sobre quién habla. Porque bien corren hacia el mal, bueno, los van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre
ponen acechanzas. Entonces, si como dice Johnny, el término propia sangre se refiere a la sangre de Jesucristo, entonces hay varios Jesucristos porque habla, pero ellos a su propia sangre, o sea, estos varios Jesucristos a sus propias sangres, sí, les ponen acechanzas, o sea, entre ellos mismos, en su sangre se ponen trampas para morir. Absurdo, ¿no? Y ese era el maravilloso argumento de nuestro hermano John.